cómo cambiar cualquier hábito negativo en esta vida. En el video de hoy voy a estar hablando acerca de la regla que me permitió a mí puntualmente pasar de tener más de 150 talks, tocar fondo en 2020, a 6 meses después, 8 meses después, vivir una vida totalmente diferente, sintiendo paz, gratitud, alegría, emprendiendo y todo lo que gracias a eso, todo gracias a haber entendido la regla de la asociación de placer y de dolor en la vida. Así que quédate que este video te va a servir tanto si tenés cualquier vicio, hábito negativo. Esta regla de asociación y placer te va a transformar la vida por completo. Así que te invito a prepararte unos mates, un café. Acá son las 10 de la mañana y que sé que realmente este video te va a servir un montón. Así que bueno, nada, comenzamos. Primero quiero contar mi historia y cómo yo aprendí esta regla de asociación y placer, que viene de la programación neurolingüística o la PNL. Bien. Yo desde 2016 hasta 2020, 4 años de mi vida, te podría decir que 4 años y medio, yo sufría lo que se llama comúnmente como trastorno obsesivo compulsivo. La gente a veces jode con lo que son los TOCs, que tengo tics, que tengo TOCs, etc. Pero la realidad es que las personas que lo hemos vivido de cerca, por dentro, y lo hemos llevado a un límite, sabemos lo que realmente se siente, ¿no? Yo arranqué con todo esto en 2016, cuestión que yo, 2016, plena adolescencia, yo tenía 14 años, estaba en segundo año del secundario, y en 2016 me empecé a rodear de un grupo hermoso de nuevos amigos, y es algo que yo creo que por pertenecer es un poco la palabra. Empecé junto con también, en ese momento, estaba en plena etapa de pegar estirón, pasé de estar, por ejemplo, gordito a estar todo trabado, flaco. Fue una etapa de muchísimos cambios en la que creo que todo eso se sumó y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo una vez, estaba en la pieza de mis padres, me vino un pensamiento de: si hoy haces tanta cantidad de abdominales, el día de mañana va a ser un gran día. Y dije, bueno, la voy a hacer. Me vino un pensamiento. Cuestión que después me vino otro pensamiento. Y así era todos los días. Llegó un momento en el cual no solamente eran pensamientos de hacer abdominales, ¿bien? Sino que también eran pensamientos de, bueno, si vos ordenás la ropa de tal manera, el día de mañana no te va a pasar nada. O no le va a pasar nada a tus abuelos, por ejemplo. Entonces, yo cuando volvía de inglés, que me acuerdo que en aquel momento iba a una cultural de inglés, o también de campo de deporte, del colegio, o cuando ordenaba la ropa, la ordenaba de cierta manera. Ciertos colores, ciertos tamaños, los buzos de un lado, las remeras de otro. Y así se iban acoplando cosas, ¿bien? Se iban acoplando cosas. Por ejemplo, después también se sumó esto de los cordones, de atarme los cordones y una y otra vez. Después se sumó hacer las cosas de manera par. Después se sumó entrar y salir a las casas 2 veces. Eran un montón de cosas que yo en aquel momento no le prestaba tanta atención porque estaba en la éxtasis, por así decirlo, de, bueno, cambio hormonal. Eso hizo que me relacione un montón con nuevas mujeres, que me empiece a ver más atractivo, que empiece a salir también con nuevas mujeres. Después, nuevo grupo de amigos. En aquel momento íbamos a bailar a una matiné. Teníamos 14 años, después se sumó el boliche, etc. Y bueno, fue una combinación de un montón de cosas que han hecho de que no le preste tanta atención como aquel momento, porque no tenía la conciencia tampoco exacta y necesaria para entender lo que me estaba pasando. Es más, yo eso no lo hablaba con nadie, con mis padres, no lo hablaba con mis amigos, con nadie, me lo guardaba porque no quería que me vean como loco. Es más, no le daba tanta importancia, ni yo mismo. Bien, eso fue 2016. Cuestión que 2017 todo esto se fue incrementando y lo peor
es que también se fueron sumando otras cosas, como por ejemplo el alcohol, porque ya empezábamos a salir a fiestas de egresados, ¿no? Yo era un re manija en el sentido de que cualquier fiesta que había en aquel entonces, yo era el primero en ir, en poner casa para las previas, era el primero. El alcohol, más la combinación de dormir poco, y encima, ¿no? Que cada vez la mente se iba debilitando más porque cada pensamiento que la mente me decía, yo me asociaba con esos pensamientos y creía que era eso. Entonces le daba tanta importancia que hacía lo que la mente me decía que haga. Por ejemplo, recuerdo que en aquel entonces, por ejemplo, entraba y salía al boliche como 8 veces. O sea, entraba, salía así, 8 veces sin decirle a nadie, porque si no, estaba incómodo en el boliche. Me generaba ansiedad, me generaba malestar. Y pensaba a mi mente que si no lo hacía así, no iba a tener una gran noche. O sea, a ese nivel de locura. Pero sé que las personas que están pasando por una situación similar, sé que me van a entender, porque la verdad que fue una etapa muy difícil, o que han pasado. Fue una etapa muy difícil en mi vida. Después de 2018 conocí a mi exnovia y en aquel entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo me pasó que en el 2016. Éxtasis, no sé, nuevas relaciones, también empecé a salir con otro grupo de amigos más grande y, y lo mismo, fue haciendo que no le dé tanta importancia y lo peor que se puede hacer es no hablarlo con nadie, no hablarlo y guardarlo. Yo siempre no, esto, mi vieja identidad. Mi vieja identidad fue una persona muy reservada, que no decía lo que pasaba, no le decía lo que sentía a los demás. Y es más, recuerdo que también a veces en mi casa, porque no me entendían y los comprendo yo también con este nivel de conciencia, y entendiendo que las herramientas que tenía en mi entorno, sobre todo mis padres, eran las que tenían en aquel entonces, eh, a veces yo demoraba mucho y era el último que salía no sé, en ir a la casa de mis abuelos o de quien sea, porque claro, tenía que hacer todo un ritual previo que me tomaba un montón de tiempo para sentirme yo cómodo. Y mis padres no me entendían del todo, es más, me quisieron mandar a un psicólogo y yo cuando fui al psicólogo le mentí, ¿no? Le mentí porque básicamente yo no quería ser percibido como un loco, yo quería que las personas que iban al psicólogo en aquel entonces, hoy en día obviamente no, eran para locos, etcétera. Y nada, yo llegué al psicólogo y todo lo que la psicóloga me preguntaba para hacerme un diagnóstico, yo le mentía. Y eso hizo que la psicóloga me dijo, bueno, si vos no querés sanarte y además no tenés nada como para trabajar, no te puedo ayudar. Y un poco también porque fui arrastrado por mi mamá, pero bueno, yo tampoco lo reconocía, de todas maneras le agradezco. Pero también, ¿no? Como que el entorno de mi familia, al no entender, no tener tantas herramientas, y a su vez también era difícil porque me acuerdo que claro, al no entenderme capaz me decían cosas eh, que me afectaban internamente, pero yo no es que lo hacía a propósito, lo hacía porque realmente mi voz interna se sentía como un infierno, en serio lo decía. Entonces, bueno, cuestión que llega a 2019, el pico máximo de hábitos negativos, realmente era muy cansador, sentía muy baja energía, sentía demasiado estrés, yo creo que era también depresión lo que sentía a veces por momentos, sentía mucho malestar interno, mucho agotamiento mental. Ustedes piensan que realmente estar todo el día haciendo rituales, ¿no? Más sumado a todas las cosas que uno tiene que hacer, y estar todo el día pensando en hábitos compulsivos para calmar esa sensación de ansiedad, imagínense el desgaste mental que eso genera. Entonces, es muy difícil. Y si ustedes conocen a una persona así, realmente les aconsejo que la acompañen, que entiendan. Era gracias al ver este video que se lo compartan, porque la regla que voy a explicar luego a mí me transformó la vida radicalmente y sé que se puede aplicar para cualquier tipo de vicio, hábito, para lo que sea. Voy a hacerme otro mate. Así que
Bueno, les decía, 2019, llegó un momento muy bajo en mi vida emocional interna, como de vuelta. Yo no era mucho de compartirlo, ¿no? Es más, lo tapaba un montón con salida con amigos todos los fines de semana, o sea, con alcohol. Lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque cuanto más lo tapa, más eso incrementa. ¿Bien? Es la frase típica de lo que uno resiste, persiste. Bueno, acá no solamente que persiste, sino que incrementa. Termina 2019, yo sintiéndome muy, muy mal. Llega 2020, pandemia. Y fue el primer momento que a mí me llevó a ver el problema, lo que yo tenía de frente. Me llevó, literalmente, fue como un cambio radical de pasar de tapar a ver de frente lo que me estaba a mí pasando. Y fue muy fuerte. Sobre todo el primer mes fue muy loco porque yo me imaginaba mientras me iba a dormir los rituales que iba a hacer en la facultad para, para sentirme cómodo en la facultad o sentirme bien en la facultad. O sea, delirios, delirios, delirios. Eh, yo por eso digo que la pandemia a mí me cambió mucho la vida, mucho la vida. Cuestión que toco fondo, muy fondo en la pandemia. Digo, ya está, no quiero seguir realmente viviendo así. Primero que nada lo acepté, sabía que era algo que yo no quería seguirlo más. O sea, reconocerlo creo que es la primera... A reconocerlo y aceptar dónde estamos, creo que es el primer punto para transformar cualquier cosa en esta vida. Entonces, lo reconocí una vez, me acuerdo que gracias a una publicación de una... O sea, estaba ahí en el Instagram, en el feed de Instagram, me apareció una publicación de esas páginas de motivación, ¿viste? Que hablaba de un libro. Yo recuerdo que en el verano de 2020 estaba trabajando con mi papá tiene una gráfica, una imprenta, y había juntado unos pesos, y esa página recomienda 3 libros. Uno que era Padre Rico, Padre Pobre, otro que era El secreto de la mente millonaria, y el otro era Tony Robbins, Despertando el gigante interior. Hasta ese entonces odiaba la lectura, odiaba. Sin embargo, los compro. Algo para mí en aquel entonces inédito, porque si yo recuerdo que eran 7.000 pesos, creo que cada libro valía 1.000 pesos, 1.500 pesos, no recuerdo, pero era muy poco. No sé, como si te digo hoy en día 50.000 pesos, no sé, algo así. Argentinos. Bueno, los compro, mi familia es medio que sorprendida, ¿viste? ¿Cómo? Qué raro que lo estás comprando. Tampoco estaba entendiendo mucho. Y fue una etapa en la cual recuerdo de devorarme los libros, encerrarme en mi pieza, estar 10 horas entre leyendo, haciendo, en aquel entonces estaba cursando, antes de entrar vamos a decir, el primer ciclo de la universidad, se hace una etapa previa de filtrado, que se le llama CBC, Ciclo Básico Común, que es, para los que no saben, antes de entrar a la Universidad de Buenos Aires, como ingresa mucha gente, se hace esa etapa de filtrado. Entonces yo estaba haciendo esa etapa de filtrado, además, devorándome libros. ¿Pero por qué lo estaba haciendo? Porque realmente el primer libro que yo leí, que fue este de Padre Rico, Padre Pobre, en realidad leí otros antes, porque me acuerdo que como mi papá tiene una gráfica, y yo estaba esperando que los libros me los entreguen, que demoraban creo que 20 días, 15 días por todo el tema de la pandemia, y dije, bueno, me gustaría que imprimime este libro, y el primer libro que leí era El poder del pensamiento positivo. Sí, El poder del pensamiento positivo. Me acuerdo de leerlo en una madrugada y fue muy flashero porque en aquel entonces, no sé cómo explicarlo porque capaz no me van a entender, pero cuando me acuerdo tipo haberlo leído, bajo, porque mi pieza queda en un primer piso, bajo al baño, y sentí como una especie de apertura mental, como una especie de luz que se me vino, que me decía, es por acá el camino. Seguí leyendo, empecé a devorarme libros, empecé a conectar mucho con lo que es el mundo del desarrollo personal, la espiritualidad sobre todo, el emprendimiento, la visualización, la programación neurolingüística, y cada cosa
me fue llevando a la otra. Me acuerdo un día estando cenando, mi papá me dice, estás raro, Agus, estás raro. Claro, imagínense para lo que mi papá estaba acostumbrado que yo antes era, y mi entorno también, ¿no? Imagínense el impacto que le generé. Imagínense el impacto, claro. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Estaba acostumbrado a ver un tipo de persona y de repente era totalmente otra mentalidad. Mentalidad de leer, de estar para mí, meditar. Y ahora viene el concepto que ustedes quiero que se lleven de este video, que es la regla de asociación y de placer. Bien, hasta acá fue un poco la introducción de mi historia. Y quiero estar explicándoles cómo yo, de ese entonces, ¿no? De ese punto que toqué fondo, a en menos de 8 meses, más o menos verano del 2021, logré superar más de 150 hábitos compulsivos con esta metodología. Y es la regla de asociación y de placer. ¿De qué consiste? Básicamente es una regla de la programación neurolingüística, es una herramienta, una técnica, que habla de, primero que nada, identificar cuál es ese hábito negativo que nosotros queremos cambiar. ¿Bien? Como yo decía, lo primero siempre parte de identificar, de aceptar, de reconocer. Una vez que uno lo reconoce, ahí lo puede transformar. En tu caso puede ser el que vos hoy en día quieras trabajar. Por ejemplo, una semana atrás lo que yo estuve trabajando es lo mismo, pero aplicándolo a grabar contenido. Por eso hace 7 días que vengo grabando un video por día. En aquel entonces lo hice por cada hábito que yo tenía negativo en relación a los TOCs. Por ejemplo, entrar y salir 7, 8 veces a cualquier lugar que yo iba. Bueno, ese era un hábito, una a la vez. Entonces, empezamos por un hábito. ¿Bien? Una vez que nosotros identificamos ese hábito que nosotros queremos transformar, asociarle el máximo dolor posible al hecho de no cambiar. O al hábito mismo, todo lo que a nosotros nos podría llegar a pasar de acá a 5 años si seguimos con ese hábito. Y extremizarlo, bien, extremizarlo al máximo. ¿Por qué digo dolor y placer? ¿Por qué la regla se llama así? Básicamente porque el cerebro se mueve de 2 maneras. El comportamiento humano está estudiado de que nosotros nos movemos o para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer. Entonces, cuanto más dolor nosotros le asociamos a cierto hábito, menos nosotros vamos a tender a hacerlo. Es más, es muy automático el cambio. Entonces, ¿cómo se puede asociar mucho dolor a un hábito, a un comportamiento, a un vicio? Por ejemplo, yo lo que hacía era, ¿qué podría pasarme a mí de acá a 5 años si yo sigo igual? Siempre siempre una de mis máximas aspiraciones, que sé que lo estoy consiguiendo, es crear una empresa millonaria. Entonces, ¿qué básicamente yo hacía? Es, ok, si acá 5 años yo sigo haciendo este hábito, primero que nada, no voy a convertirme en un millonario, no voy a poder manejar un equipo exitoso, mis amigos no me van a querer, o sea, me voy a ver con una energía horrible, voy a estar gordo, lo que sea, pero asociarle muchísimo dolor y que sea tan fuerte ese dolor que realmente apenas al pensar no queramos más eso. Quiero estar viendo si esto se sigue grabando. Sí. Después, una vez que nosotros identificamos ese hábito negativo y le hayamos asociado ese dolor intenso, fuerte, siempre yo recomiendo escribirlo. Escribir te va a hacer que seas más consciente. ¿Bien? Lo otro que debemos hacer es crear una nueva alternativa. Básicamente, esto es clave y se ve muy evidente en las personas que fuman, por ejemplo. El cigarrillo como tal te produce esa sensación de placer. ¿Por qué las personas que fuman cigarrillo fuman? Básicamente porque les genera más placer que el dolor. ¿Por qué los que no fuman no fuman? Porque el cigarrillo les genera más dolor, con todo lo que ellos imaginan que podría llegar a pasar si fuman cigarrillo, al placer de fumarse algo corto plazo en un cigarrillo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando las personas, por ejemplo, dejan el cigarrillo, lo tienen que reemplazar esa energía
que la canalizan ahí en otra cosa. Muchas veces pasa de que o la canalizan en algo negativo. Acá la idea es canalizarlo en algo positivo. Entonces, una vez que entendemos eso, es qué otro tipo de actividad o hábito positivo en reemplazo de este negativo puedo crear para que esa energía se vea suplantada, pero en algo que me favorezca. Yo lo que hacía en aquel entonces era cambiar eso por el hábito de meditar, entre otros. ¿Bien? Entonces, identificaba ese hábito que yo quería transformar. En este caso era justamente, no sé, dije uno puntual, pero por decirte uno que yo tenía, pero de los 150. Me acuerdo que todas las semanas lo iba haciendo. Después quiero explicar un poco más eso a detalle. Identifico entonces primero el hábito. Segundo, le genero un montón de dolor. Pienso de acá a 5 años cómo esto va a impactar en mi vida, cómo esto va a impactar en 3 meses, en 6. Asociarle muchísimo dolor. Después, generar una alternativa. Bien, una alternativa, un hábito nuevo. Y después, a ese hábito nuevo, asociarle un montón de placer. Por ejemplo, algo que yo hacía era meditar. ¿Cómo va a impactar la meditación en mi vida de acá a 5 años? Bueno, todo lo contrario entonces, ¿no? Voy a tener una mentalidad súper fuerte, reconociendo mis emociones, pudiendo expresarlas. Eso va a generar que tenga un impacto en mi equipo. Eso va a generar que cree no solamente una empresa multimillonaria, sino un ecosistema de empresas multimillonarias. Eso va a generar que tenga un mayor impacto en la sociedad, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí está la clave, asociarle muchísimo placer a ese nuevo hábito. Puede ser también algo más corto plazo. Por ejemplo, podría llegar a ser, no sé, ir a caminar, que sea este nuevo hábito y ver beneficios más en un corto plazo, lo que sea. Pero algo que podamos cambiar eso de negativo a positivo. Y después, asociarle muchísimo placer. Por último, yo lo que también hacía era premiarme. La mente, como digo, dolor y placer. Si nosotros a ese nuevo hábito lo reforzamos haciendo esa actividad, a pesar de que obviamente no me pasaba, de que cuando empezaba a generar ese nuevo hábito, como todavía mi mente no estaba del todo identificada con esa nueva identidad, había cierta fricción. Sin embargo, cada vez que yo lo hacía me premiaba. ¿Cómo me premiaba? Bueno, con algo que a nosotros nos guste. Puede ser comprarnos, no sé, un chocolate, puede ser, no sé, un paseo, comprarnos un libro, lo que a ustedes les plazca y les guste. Pero bueno, el concepto es ese, premiarnos refuerza el hábito positivo. Y otra cosa que también yo hacía para transformar cualquier tipo de vicio, hábito negativo, era como nuestra mente no identifica lo real de lo imaginado, es fundamental visualizarnos, meditar, visualizarnos, realizando ese nuevo comportamiento y asociándonos mucho dolor. Y también realizando el comportamiento viejo y ver todo el efecto negativo que esto nos genera a nosotros. Esto, la realidad es que es la clave del éxito. Y mientras uno más lo practica, más se transforma. Noche, día, siempre visualizarnos realizando este nuevo comportamiento y asociándonos dolor y placer. Entonces, nos visualizamos, sentimos sobre todas las cosas dolor y placer y luego lo volcamos en la vida real y ambas nos premiamos. Cuanto más veces nuestra mente lo haga, más lo estamos reforzando y esto, déjame decirte que sin ningún tipo de duda, esto puede transformar de ser un vicio el cigarrillo a nunca fumar más en tu vida, de ser un vicio, hábitos negativos, pensamientos negativos o lo que sea, a tener un nuevo comportamiento que te transforme. Y luego con esta total seguridad, y hasta me emociona decirlo porque para mí fue un cambio radical en mi vida. Fue un cambio radical. Conecté con la paz interior, la gratitud, el amor, la conexión con Dios. Fue algo muy hermoso que viví y que vivo. Entonces, esa es la regla de la asociación que he aprendido de la programación neurolingüística. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día la aplico a otras cosas. Grabar contenido, también hacer una tarea, ¿no? A lo que sea.
También se puede aplicar, por ejemplo, con el costo de no tomar acción. Cómo esto impacta de manera pero negativa. Capaz, no solamente es dolor y placer a hábitos nuevos, sino también, ok, cómo esto lo puedo aplicar a si no tomo acción, ¿no? Si no grabo el contenido, por ejemplo. Quizás no tengamos un hábito negativo, sino el hábito negativo justamente sea no tomar acción. Y el hábito positivo es tomar acción. Entonces, asociarle mucho dolor al costo de no tomar acción. Y mucho placer al beneficio de tomar acción. Visualizarlo, meditarlo y premiarlo. Clave del éxito. Después, para ir cerrando, otra cosa que a mí me servía mucho era arrancar de menos a más. Yo tenía una hoja en la cual escribía todas las semanas TOCs que me quedan por superar y TOCs que he superado. Todos los TOCs que me quedan por superar, tenía una lista gigante, por eso digo 150, porque fue lo que conté, en la cual cada semana iba eligiendo uno que quería trabajar, aplicando durante la semana toda esta regla de la asociación y placer, y a medida que lo iba haciendo, lo iba tachando y lo iba pasando a la otra sección, que eran los TOCs que he superado. No sé si saben ustedes la motivación que esto me daba a seguir. Ustedes no se saben literalmente. Cada semana que pasaba, ver cuántos hábitos había superado, la motivación, el impulso, la felicidad, la paz que me generaba, la fortaleza mental. Obviamente no pretendía arrancar con el más difícil, iba de menos a más, y uno a la vez. Entonces, esto se fue generando un interés compuesto, que al cabo de 6-7 meses mi mentalidad era otra, mi fortalecimiento mental era otro, mis hábitos eran totalmente otros, y claro, para las personas estaba irreconocible, hasta si yo me miro 2019 y 2021, soy una persona totalmente diferente, no me gusta decirlo, pero sí una nueva identidad, totalmente diferente. Esa fue mi historia, espero que el video les haya realmente servido. Toda esta teoría no sirve de nada si ustedes no la aplican a su vida. Si ustedes conocen en su entorno a alguien que les sirva este video, envíenselo. Si ustedes son una persona que hoy en día capaz tienen un vicio, que a ver, al fin y al cabo todos tenemos algo que mejorar. No quiere decir que todos tengamos un vicio, eso no, pero sí algo que nosotros queramos empezar a hacer de manera diferente. Ya sea dejar de procrastinar, ya sea algo que nosotros hace mucho tiempo estamos diciendo que queremos hacer, sin embargo por ciertos miedos no nos hemos animado. Se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, siempre y cuando nosotros tengamos un motivo suficiente, con un placer asociado muy fuerte del por qué lo queremos transformar ese hábito y generar este nuevo comportamiento. Te mando un gran abrazo, espero que te haya servido. Guarda este video, mandáselo a alguna persona que realmente le pueda servir y te deseo muchísimas bendiciones.